abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Este texto, esta historia, es muy conocida y de repente muy predicada, muy enseñada. Bueno, hoy tenemos el privilegio de volverla a estudiar para volver a encontrar en ella los tesoros escondidos. El libro de Marcos, en el capítulo 10, habla de diversos temas. Parece que hubiesen temas allí que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y entre ellos está la historia de Bartimeo, que es la que vamos a estar estudiando. Así que vamos a leer, para iniciar, el versículo 46 de Marcos 10. Dice la Escritura: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Como les decía, en el capítulo 10 hay diversos temas que toca Marcos. Del versículo 1 al versículo 12, él viene hablando acerca del divorcio, ante la pregunta de algunos fariseos que, como de costumbre, lo buscaban para tenderle trampa con sus preguntas. Ellos preguntan si era lícito repudiar a la mujer, hablando del matrimonio. Y él dio respuestas claras en el versículo 5, y respondiendo Jesús le dijo que por la dureza del corazón del hombre era que Moisés había escrito o había dado carta de divorcio. El versículo 6 se lo dejó claro: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Me hace acordar del pasaje de Hebreos capítulo 5, versículo 21, que empieza diciendo: someteos los unos a los otros. Y luego dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Someteos los unos a los otros habla de que la mujer sirve al hombre y el hombre sirve a la esposa. Ustedes dirán: bueno, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, vamos a estar mirando. Del versículo 13 de Marcos al versículo 16 se nos cuenta que traían niños y los presentaban delante de Jesús, tal vez para ser sanados algunos, y otros para recibir la bendición del Señor Jesucristo. Lo interesante es que los discípulos se disponían cuando traían todos estos niños, y el Señor Jesucristo les reprendía, se indignaba y decía: dejen que los niños vengan a mí. Él no tenía inconveniente de servir aún a los más pequeños, Luego, en el versículo 17 encontramos una historia muy conocida acerca del joven rico que
según él mismo era un hombre piadoso. De hecho, ante la pregunta que hizo el Señor Jesucristo, ¿cómo haré para heredar el reino? El Señor le respondió, bueno, conoce los mandamientos, y dijo, Señor, si fuese así yo estoy listo porque los he guardado desde siempre. Entonces era un joven rico que se creía justo, pero el Señor Jesucristo, que conocía el corazón de este joven, sabiendo él que su confianza estaba puesta en sus riquezas, le dijo que vendiera todo lo que tenía, que se lo diera a los pobres y entonces le siguiera. ¿Qué hizo entonces este joven? Este joven se fue llorando tristemente porque lo que el Señor Jesucristo le demandaba era demasiado grande. Conocemos la historia. Podríamos pensar que este joven no quiso ni servir a su Dios, pero tampoco quiso servir a otros con sus pertenencias. Luego tenemos el Señor está anunciando acerca de su muerte por tercera vez en el libro de Marcos. Él anuncia a sus apóstoles la tragedia que les sucedería, la necesidad de ir a la cruz para morir por los pecadores. Pero es interesante que parece que los apóstoles no entendían. Sus ojos estaban velados para entender lo que Cristo estaba diciendo. Pero en cambio, en el versículo 35, después del Señor estar hablando de esto, los discípulos hacen una petición, en especial los hijos de Zebedeo, los Boanerges, los hijos del trueno, hacen una petición bastante extraña, descabellada, podríamos decirlo, y ellos estaban diciendo, Señor, queremos hacerte una petición. Y dice en el versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mientras el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de los martirios que tenía que pasar en la cruz, ellos estaban egoístamente pensando en lo material, en qué posición de jerarquía se sentarían en el trono, en el reino del Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿no? Por causa de esto, entonces, hay una controversia, hay unos desacuerdos entre los apóstoles, y el versículo 45 creo que es el versículo central de este capítulo, es el que sintetiza todo lo que Marcos escribe en este capítulo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, aunque vemos diferentes temas allí, todos están agarrados del mismo hilo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, en el versículo 46 en adelante, encontramos la historia del ciego Bartimeo que recibe la vista. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. La primera de ellas es que Marcos dice que este suceso se dio al salir de Jericó, pero Mateo y Lucas dicen que entrando a Jericó. ¿Cómo podemos llamar eso? Una contradicción, una aparente contradicción. Pero parece que hay otra cosita extraña allí. Mateo dice que eran dos ciegos. Cuando ustedes ven el pasaje de Mateo, dicen que eran dos ciegos. Lucas dice que era uno, y Marcos dice que era uno y lo llama por su nombre, Bartimeo. De hecho, Marcos hace mención por nombre personal a dos hombres sobre los cuales Dios obró sanidad. Uno de ellos es Bartimeo, el hijo de Timeo, y el otro es Jairo, la hija de Jairo. ¿Cómo entender la primera contradicción que hay allí? Bueno, en primer lugar,
debemos entender de que habían dos Jericó y distaban la una de otra por un espacio de 1,5 kilómetros más o menos. Está la antigua Jericó, que fue destruida por Josué, en Josué capítulo 6 lo vemos, y estaba la Jericó construida por Herodes el Grande, que era una ciudad moderna donde él pasaba sus fines de semana y demás, y distaban más o menos de 1,5 kilómetros la una de otra. Así que podemos concluir que Bartimeo estaba en algún lugar intermedio entre las dos ciudades. Por eso Mateo y Lucas pueden tener razón cuando dicen que estaba entrando, y Marcos puede tener razón cuando dice que estaba saliendo. Allí está. Y Mateo dice que eran dos ciegos, pero Marcos enfatiza en un ciego, en Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo, es un nombre arameo, significa hijo de Timeo, pero su significado en sí no lo conozco, no lo sabemos. Quizás el nombre de Timeo es una abreviatura de Timoteo, y si fuese así, entonces el significado de su nombre sería un hijo honorable. Y es interesante esto, porque un hijo honorable estaba mendigando junto al camino. Ahora, si no puede ser el significado del nombre, sabemos que era un hombre ciego. No sabemos tampoco si era de nacimiento o llegó a ser ciego con el tiempo. Pero lo real de todo esto es que era un ciego que estaba sufriendo una enfermedad que para ellos era una maldición. Así como no tener hijos, así como tener la lepra, así como ser ciego, en ese tiempo era una maldición, porque era como un castigo que provenía directamente de Dios. No significa que hoy día sea una bendición ser ciego, pero en ese entonces era como un castigo directo de Dios. Y Bartimeo sufría. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Como de costumbre, el Señor Jesucristo se movía con una gran multitud. No solamente porque algunos querían aprender, querían escuchar de sus enseñanzas, sino porque había muchos que querían ser sanados, recibir favor de Dios, ser alimentados y demás. Algunos de corazón sincero le seguían, pero otros, como los fariseos, para tenderle trampa. Era normal que andara con una gran multitud, pero en este caso hay algo especial. Este suceso acontece la antepenúltima semana antes de la crucifixión de Jesús. Por eso podemos entender de que parte de esta multitud eran personas que se desplazaban por estos caminos para llegar a Jerusalén para lo que sería la celebración de la Pascua, que era una ordenanza para todos los mayores de 13 años, varones mayores de 13 años, debían ir a Jerusalén a celebrar la Pascua, y por eso también había tanto tránsito de gente acompañando al Maestro. Y Bartimeo, el ciego, esa era su condición, el ciego, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Parece que Marcos conoce de una manera especial a este hombre. No se sabe si por el hecho de que era una persona muy conocida en la región durante su enfermedad, o porque este hombre después llegó a seguir a Jesús y hizo parte de la iglesia primitiva. Pero Marcos habla de él con mucha propiedad, el hijo de Timeo. Y estaba allí sentado junto al camino, en el lugar de los desplazados, en el lugar de las personas indignas. Allí estaba Bartimeo. Tal vez no solamente estaba él junto al camino, sino que estaba lleno de muchas personas pidiendo
limosna, ya que por el tránsito de tanta gente era un buen tiempo para hacer su agosto, pidiendo limosnas. Me hace pensar mucho en el tiempo de la Semana Santa, cuando las personas como que disponen su corazón para hacer buenas obras, y ellos iban a la Pascua y tal vez aprovechaban de esos corazones dispuestos a dar, y entonces llevaban allí a los ciegos, a los paralíticos y a todos aquellos que estaban en desventaja para pedir, para hacer su agosto. Dice entonces que, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Este hombre lo único que podía hacer era escuchar. Él no podía ver a Jesús, él no se podía mover por sí mismo. Lo único que él podía hacer era escuchar. Y tal vez él había escuchado acerca de ese Jesús que estaba sanando, de ese Jesús que iba a uno, iba a otro lugar llevando enseñanzas sabias, de ese Jesús que predicaba el reino de los cielos, de ese Jesús que hacía prodigios y maravillas, de ese Jesús que pasaba por el camino. Era lo único que podía hacer. ¿Cuánto había escuchado este hombre de Jesús? ¿Qué cosas había escuchado de Jesús que le llegaron a interesar tanto, que le llegaron a impactar tanto, que lo llegaron a disponer de tal manera que cuando llegó a Jesús lo único que él quería era acercarse a él, era conocerlo a él? ¿Cuántas veces usted ha escuchado de Jesús? ¿Cuántas cosas ha escuchado usted del Señor Jesús? ¿De cuántas obras, de cuántos milagros, de cuántas maravillas ha escuchado usted de Jesús? Ahora, ¿cuál es su pensamiento acerca de Jesús? ¿Qué es lo que piensa usted de Jesús? Este hombre cargaba con una terrible enfermedad. La única manera de él subsistir era mendigando. Era una maldición. Un día los apóstoles iban con Jesús y al encontrarse con un ciego de nacimiento, por ahí en el libro de Juan nos dicen que los apóstoles dijeron: Señor, ¿y quién pecó? ¿Él o su padre? ¿Quién pecó? Porque ellos pensaban que la ceguera era un castigo de Dios, era una maldición, no era algo natural. Y oyendo que Él venía, él se dispuso para tener un encuentro con Jesús. A estas alturas él estaba tan convencido, él estaba tan dispuesto para tener ese encuentro con el Señor Jesús. Y cuando oyó que era Jesús, comenzó a gritar, a dar voces. Era la oportunidad. Jesús nunca jamás volvería a pasar por este camino. En esta ocasión pasaba e iba a Jerusalén para ser crucificado. Era ahora o era nunca, y Bartimeo lo sabía. Así que él se dispuso para presentarse delante de Jesús y gritaba y daba voces, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La manera como este hombre se refiere a Jesús, Hijo de David, demuestra que este hombre veía en Jesucristo lo que el pueblo judío no podía ver. Es interesante que el pueblo judío, que podía estar en todas sus sanidades, escuchar de primera mano todas sus enseñanzas, seguirle por todos lados, y tenían el corazón cerrado al Señor Jesús. Algunos pensaban que Jesús era un loco, otro que era un gran hombre, pero no más. Nunca pensaron realmente que era el enviado de Dios. Muchos le despreciaron y no aceptaron de que Jesucristo era el Mesías prometido por el Padre, el Salvador del mundo, el linaje de David. El pueblo no lo pudo entender.
Pero este ciego solamente había escuchado a Jesús de oídas, pero él sí creyó, él sí vio en Jesús lo que los demás no pudieron ver. Hijo de David, él aceptaba de que él era el prometido de Dios, el Salvador del mundo. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió? Dice la Escritura que muchos le reprendían para que callase, versículo 48, y muchos le reprendían para que se quedara callado. ¿Por qué? Tal vez porque para muchos Bartimeo era simplemente un ciego. Era una persona que no merecía que el maestro se detuviera, que el maestro fijara sus ojos en él. Era indigno, un ciego más. Tal vez porque ante esa frase, Jesús, hijo de David, él demostraba de que Jesús era la descendencia de David, y eso seguramente no le iba a gustar ni a los religiosos fariseos, pero tampoco a las autoridades romanas. Eso no les iba a gustar, porque los ponían en aprieto, así que ellos mejor preferían que este ciego se quedara callado. Tal vez pedían que se callara porque el afán que esa multitud tenía era de llevar a Jesucristo rápidamente a Jerusalén para poder hacerlo el rey y poder entonces, con ese nuevo rey, salir de la opresión de los romanos. Y muchos le reprendían para que callase. ¿Saben? ¿Usted recuerda cuando llegó a los pies del Señor? Cuando empezó a escuchar del Evangelio. ¿Cuánta oposición hubo? Esto nos recuerda la oposición que se puede presentar cuando queremos escuchar, cuando queremos acercarnos a Dios, cuando queremos conocer a Jesús. En muchas ocasiones porque el diablo coloca tropiezo. Y el diablo nos está diciendo: usted es indigno, usted tiene que dejar el pecado primero, usted tiene que dejar esto o aquello. El diablo nos anda mintiendo. El diablo está diciendo: no, usted es muy joven, hay tanto por disfrutar. Eso es para viejitos. Espere. Tal vez hay oposición por parte de la familia. Tal vez hay oposición por la sociedad. Yo recuerdo cuando yo llegué a los pies del Señor, empezaron los amigos a decir: bueno, usted es chévere y todo eso, pero es que evangélico. No, usted me cae muy bien y todo, pero es que yo, bueno, ok. No volví a saber de ellos, porque yo preferí estar con Cristo. ¿Cuánta oposición encontró usted cuando llegó a los pies del Señor? Ahora, ¿cuánta oposición está encontrando usted ahora que quiere conocer a Jesús? Ahora que quiere acercarse a Él. ¿No les ha pasado? El diablo pone oposición, su familia en oposición, la sociedad se opone, usted mismo lucha con su carne. Pero a este hombre no le importó la oposición. A él no le importaba romper el protocolo. A él no le importaba lo ridículo que se pudiera ver. A él no le importaba lo que los demás pensaran o dijeran. Él continuó clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora él necesitaba esa entrevista, ahora era su oportunidad, no había más. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Qué hermoso es esto. ¿Saben? El Señor Jesucristo tenía tiempo para todos. Dios tiene tiempo para todos. Y es hermoso porque usted se puede imaginar la multitud, el ruido de la multitud caminando.
Unos hablando de una cosa, tal vez hablándole al Señor Jesús, y Él estaba tan ocupado, había tanto ruido en el ambiente, y sin embargo Él pudo escuchar a un indigno junto al camino que clamaba, que llamaba. Él lo pudo escuchar y por eso se detuvo. Es hermoso saber de que Jesús está presto para servir, y Él escucha el clamor, Él escucha la voz de aquel que quiere hablarle. Dice la Escritura que un corazón contrito y humillado Él no desprecia, Él no lo menosprecia, Él no lo hace a un lado, Él no hace oídos sordos. Y Jesús se detuvo. Yo me imagino, Él va allá adelante y la multitud detrás, y de repente para, y todo el mundo, ¿qué pasó? Que se cayó, que nadie estaba poniendo atención al que gritaba, solo algunos que pasan ahí, cállese, interrumpa, esto es importante. Pero Jesús paró. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Un día el Señor Jesucristo, un día Dios el Padre, a través de su Espíritu, nos llamó. ¿Usted recuerda cuándo fue que Dios lo llamó? ¿Dónde estaba usted? ¿Cuál era su condición? Yo recuerdo cuando Dios me llamó. Yo era muy pequeño, tenía 11 años tal vez. Estando dentro de la iglesia católica, yo sentía el llamado de Dios. Siendo católico practicante, Dios me llamó. Y yo he reevaluado mi vida como creyente, y yo pienso que yo nací espiritualmente dentro de la iglesia católica siendo muy pequeño. Luego, por asuntos de doctrina y por conocimiento, Dios permitió que yo conociera, lo voy a decir así, de los evangélicos. Y yo empecé a congregarme en una iglesia evangélica cristiana, y hasta el día de hoy yo permanezco en el Señor por su misericordia. Pero yo recuerdo el día que Él me llamó. ¿Cuál era mi condición? Bueno, mi condición era mejor que la de ustedes, porque aunque era pequeño, había pecado en mi corazón. Si Cristo no me hubiera rescatado, si me hubiera llamado ese día, yo también no existiría hoy. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo esto? Dios sigue llamando hoy. Dios sigue llamando hoy. Todos los días Él está llamándote, porque Él quiere arreglar cuentas contigo. Dice la Escritura en Mateo capítulo 11, versículo 28. Recordamos este pasaje que dice: venid a mí todos los que están cansados, todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 1, versículo 18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Porque quiero comprobarle que Dios sigue llamando, y hoy lo está llamando a usted. Si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesús, Él hoy le sigue llamando. Isaías capítulo 1, versículo 18. Dice la Escritura: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Escuchen, Dios te está diciendo: venga, arreglemos cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios sigue llamando hoy. Hoy te sigue llamando. Si usted viene a la iglesia por casualidad, según usted, déjeme decirle que no hay casualidad alguna. Dios lo está llamando. Él mandó a llamarlo. Él mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Los mismos que le decían: cállate, los mismos que decían: cierra tu boca, son los mismos que van y le dicen: ten confianza, ánimo, te llamo. Pero eso no es de extrañarnos. ¿Saben por qué? Porque es que los seres humanos tenemos la facilidad de cambiar de opinión tan de repente. Somos tan cambiantes. Así que no podemos dejar
que otras personas nos manipulen o nos hagan callar cuando se trata de escuchar a Jesús, de llamar a Jesús, de acercarnos a Él. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos cambiantes, no es de extrañarnos. Dice entonces la Escritura: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, escuchen, se levantó y vino a Jesús. ¿Cuál fue la reacción de este hombre cuando Jesús lo llamó? Se quedó allí esperando que alguien lo guiara. Bueno, tal vez fue alguien a ayudarlo, pero él inmediatamente se despojó de lo que tenía, se levantó y fue donde Jesús. Yo me lo imagino a tientas, mirando dónde estaba, procurando llegar por sus propios medios. Tal vez alguno le guiaba, pero él estaba tan desesperado queriendo llegar donde el Maestro. Y él se despojó de su riqueza. Él dejó su manto. El manto era tal vez tan importante como para el rico sus fincas, su ganado. Era todo lo que él tenía. Su capa. La capa que lo cubría del frío, que lo cubría del calor, la capa donde él podía descansar, tal vez la capa donde tiraban las monedas. Y él lo dejó. Él abandonó su capa. Toda su riqueza quedó allí. Tal vez había dinero, había monedas y todo eso, pero a él no le importó e inmediatamente se dispuso a llegar donde Jesús. Arrojó su capa, se levantó y vino. ¿Saben? Muchos hombres y mujeres hoy en su insensatez han postergado venir a Jesús. Han preferido darse un tiempo, insensatamente, porque ¿quién tiene la vida comprada? Hoy estamos acá, en un ratito no sabemos qué pasará con nuestra vida, porque nuestra vida es como neblina. Y sabe, Dios da oportunidades. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es la oportunidad. Y si usted es una persona sensata, entienda que Jesús le está llamando y lo que usted tiene que hacer es ir a Él, despojarse de su peso, despojarse de lo que le impide correr a Jesús y tener un encuentro personal con Él. Estoy muy joven, estoy muy ocupado, estoy muy cansado. Recuerdo el folletico ese que coloca 1000 pretextos y después es demasiado tarde. Pero, ¿saben? La diferencia entre el rico y Bartimeo se da en el hecho de que Bartimeo sí necesitaba a Jesús. Él lo anhelaba. Él lo deseaba con todas las fuerzas de sus entrañas. Él anhelaba a Jesús. El rico no. El rico estaba pensando en lo material. El rico estaba pensando en sus riquezas. Allí estaba su corazón. Y Dios, que conoce el corazón del hombre, cuando escuchó la voz de este ciego, Él no solamente escuchó su voz, sino que vio lo que había en el corazón de este ciego. Había una decisión total por conocerle. Bartimeo entonces llegó donde Jesús como pudo. Este realmente andaba por fe y no por vista, como dice la Escritura. Dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Saben? Era la misma pregunta que les hizo a los hijos de Zebedeo. ¿Qué quieres que te haga?
Ellos dijeron, bueno, queremos que nos des una posición, una a la derecha y otra a la izquierda, una posición jerárquica en tu reino, algo muy material, algo muy salido de la carne. Y el Señor le hace esta misma pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? ¿Es que no era obvio lo que había que hacer? ¿Es que no sabía Jesús a leguas lo que había que hacer? Me recuerda que fue lo mismo que le preguntó a este hombre que descendieron por el techo entre 4 amigos. Parecía tan obvio lo que ellos necesitaban y sin embargo él pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué? En primer lugar, porque a Dios siempre le gusta entablar conversaciones. Eso lo vemos desde Génesis, llamando a Adán para resolver la situación, hablar con el hombre. Él es un Dios paciente que se acerca a las personas, que nos escucha. Él quería entablar una conversación con este ciego indigno. En segundo lugar, él quiso escuchar de su propia boca su petición. A lo mejor este hombre en su condición tal vez iba a pedir que le dieran un poco de dinero, ¿no? O que le dieran una sillita de ruedas, no sé, algo más cómodo para hacer más fácil el trabajo. No sé si habían sillas de ruedas en ese entonces, pero tal vez la petición era diferente. Pero Jesús quería escuchar de su propia boca la petición. Pero en tercer lugar, podemos pensar que Jesús quería hacer público la fe de este hombre. Quería que todos los que estaban allí vieran por su propio testimonio lo que este hombre creía de Jesús. Era una buena oportunidad para todo esto. Él quería que la gente viera porque este hombre confiaba su vida, porque confiaba sus anhelos y sus necesidades, sus cargas y sus pesares a Jesús. Era Jesús el único que podía resolver su problema. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Él empezó pidiendo misericordia, ¿recuerdan? Ten misericordia. Pero él ahora hace una petición concreta. Concretamente él dice que recobre la vista. ¿Sabe? Una de las enseñanzas que encontramos acá es aprender a pedir concretamente a nuestro Dios. A veces en nuestros tiempos de oración pedimos de una manera tan global que cuando se da una respuesta nosotros no podemos ni identificarla porque no recordamos haber pedido claramente por eso. O simplemente no recibimos respuestas porque en medio de hablar tanto pedimos mal. A veces somos desorganizados para orar y para pedir. Así que necesitamos aprender a pedir a Dios concretamente, ser claros con Él, no que Él no sepa, sino que Él quiere claridad en la conversación. ¿Sabes? Si mi hijo me pide algo, pero en medio de esa petición hay cualquier cantidad de cosas, a mí posiblemente se me olvida qué fue lo que me pidió. A Dios no se le va a olvidar, pero es un ejemplo a tomar en cuenta, ¿no? Él empezó pidiendo misericordia, pero él luego pidió una petición concreta y recibió la respuesta concreta. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Al recobrar la vista, este hombre volvía a ganar su independencia. Ahora podía volver a trabajar, a valerse por sus propios medios. Tal vez podía ahora ir a la Pascua, cosa que no podía hacer antes, porque no había quien lo movilizara. Era un inconveniente terrible. El hecho de recibir la vista lo hacía una persona más digna. Él salía de su condición de estar junto al camino, allá tirado, sino que ahora ya tenía libertad. Él ganaba libertad. Ahora podía decir adiós a su esclavitud. ¿Saben? Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros es como si nos hubieran abierto los ojos.
¿No les pasó? En mi tiempo de conocer al Señor, yo decía, pero ¿cómo no entendía esto si es tan obvio? ¿Pero cómo no creía esto si es tan obvio? Y yo cómo creía eso si eso es tan necio. O sea, lo veía todo tan claro como que, Señor, me quitaste una venda de los ojos. Eso pasó en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque en otro tiempo nosotros espiritualmente estábamos ciegos, apartados de Dios, en esclavitud, apartados del camino. Tal vez cerca del camino, religiosamente en la iglesia, haciendo oraciones, haciendo sacrificios, buenas obras, tratando de llegar al camino, pero total junto al camino. Esa era nuestra condición. Y si usted no ha conocido a Cristo, esa es su triste condición. Tal vez usted dice, bueno, pero yo veo muy bien. Sí, pero espiritualmente tú eres un ciego y desventurado delante de Dios. No tienes opción. Eres un marginado ante la gracia de Dios. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Sabe lo que quería decir? Vete, ahora estás sanado. Pero me llama mucho la atención cómo quedó aquí. Vete, tu fe te ha salvado. ¿Cómo así? ¿No pidió que recobrara la vista y el Señor le dice, tu fe te ha salvado? Lo primero que le dice es, vete, ya estás sanado. Él dice, tu fe te ha salvado. Es lo mismo que le pasó a este hombre que bajaron los amigos, que al ver la fe le dice, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo así? Es que este hombre que descendió por allí no era un paralítico y necesitaba ser sano de su parálisis, y lo primero que le dice, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? El interés de Dios en cada persona es primero resolver el asunto de su pecado. Lo primero que Él quiere lograr en su vida es salvarlo del infierno. Eso es lo que Él quiere. Y luego, por añadidura, dice la Escritura que Él recobró la vista. Vete, tu fe te ha salvado. El interés de Dios es que tú seas salvado, primeramente. Y luego, como añadidura, Él puede resolver los problemas que tú tengas. Él te puede dar lo que tú quieres, pero como añadidura. Dice la Escritura, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás que vendrá por añadidura. Enseguida recobró la vista. ¿Y sabe qué sucedió? Y seguía a Jesús en el camino. Yo me imagino a este hombre, nunca había visto a Jesús, ahora por primera vez puede ver a Jesús. Él había escuchado acerca de un rey, él había escuchado acerca de un hombre poderoso. ¿Quién sabe qué había en la mente de este hombre? Tal vez un tipo en un caballo con una vestimenta de rey, tal vez habían algunos guardaespaldas, unos soldados que le seguían, tal vez con una corona, qué sé, que había en la mente de Bartimeo. Y cuando él logra ver, ve que Jesús es una persona común y corriente, un peregrino más. Pero ¿sabe qué hace este hombre? Él no se vuelve y dice, yo pensé que era un rey, no. Él no hizo eso. Él siguió a Jesús. Él empezó desde ese día a seguir a Jesús en el camino. Y es que hay una gran diferencia de estar junto al camino que estar en el camino. Tal vez usted ha pasado mucho tiempo junto al camino, queriendo congraciarse con Dios, y viene a la iglesia y tiene prácticas santas y todo eso, pero no ha decidido caminar en el camino. ¿Quién es el camino? Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Un día nosotros decidimos empezar a caminar en el camino, y por gracia del Señor continuamos en el camino, en Jesucristo. Nuestra vida está en Él, y tal vez usted lo ha postergado muchas veces, pero hoy es el día que usted tome decisión de caminar en el camino, de caminar con Él. Hay muchas personas que vienen a la iglesia con una idea errada de Jesús. Piensan que Jesús es el que puede resolver su enfermedad, su problema económico, sus problemas de hogar, esto y aquello, y traen todos sus problemas. Y vienen acá y se dan cuenta que andar con Cristo
es diferente porque en el mundo tendréis aflicción. Que las cosas con Cristo son diferentes porque el interés de Él está en tu alma. Así que empiezan, dicen, no, Jesús no era lo que yo pensaba. Yo creí que Él era diferente. Y se van. Yo, en mis años de creyente, he visto como muchas personas llegan a la iglesia y así como llegan se van. He visto como muchos se bautizan y están 1 o 2 reuniones y se van, porque no encontraron en Jesús lo que ellos querían. Tal vez Bartimeo pensaba que era un hombre diferente, un rey en todo su esplendor, pero encontró un hombre común y corriente, y sin embargo él le seguía reconociendo como el Señor de su vida, como el Mesías prometido, como el Salvador del mundo, como su Señor, y por eso le seguía. En el libro de Lucas capítulo 5, versículo 32, el Señor Jesucristo decía: no he venido a buscar justos, sino a pecadores. Él está llamando hoy, Él está buscando hoy. ¿A quién? ¿A justos? No, a pecadores. O sea que te está llamando a ti. Él te está buscando a ti. ¿Para qué? Porque quiere resolver tu problema de pecado. Santiago capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios hoy está diciéndote: hey, acércate. Y yo me acerco. Hagamos un pacto. Tú vienes y yo voy y nos encontramos en mitad del camino y arreglamos cuentas. Él te está llamando. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? Yo le decía a mi esposa esta semana, no sé si se lo decía, pero realmente lo estaba pensando. Yo pensé que mi Señor Jesús iba a llegar antes. O sea, yo nunca había pensado en el hecho de morirme. Bueno, no estoy enfermo y me pienso morir ahorita. Pero siempre había considerado el hecho de que Cristo viniera por mí. O sea, yo soy de los que está esperando la venida de Cristo y quiere irse con Él en el rapto. No a través de la muerte, sino en el rapto. Pero estos días yo estaba pensando, ¿y qué tal si mi Señor se demora un poquito más y tengo que pasar por la muerte? Y muerte, o sea, eso es algo para la muerte. Nunca había pensado en morirme. Entonces yo decía, ay Señor, sería muy triste, ¿no? Qué desperdicio tenerme que morir. Pero sabe, no es que Él esté retardando su promesa, sino que Él es paciente con usted. Él es paciente aún conmigo, que soy su hijo, para que camine en santidad, para que aprenda a conocerle más, para que me prepare un poco más para ese encuentro con Él. Pero Él es paciente de una manera especial con usted, que todavía no se acerca a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que usted se arrepienta, que usted proceda al arrepentimiento, porque Él no quiere mandarlo al infierno de castigo. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, escuchen: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Por alguna razón, este versículo me hace acordar a mi hermano Fernando Sáenz, porque lo he escuchado de sus labios muchas veces. Así que arrepentidos y convertidos. Hoy no lo está diciendo el hermano Fernando, y puedo decirlo que no yo. Dios te está diciendo que te tienes que arrepentir, que te tienes que convertir, para que tus pecados sean borrados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos gratos, tiempos de refrigerio. ¿Saben? Yo sé que cada uno de los creyentes acá puede dar testimonio que lo mejor que les ha pasado en sus vidas es haber conocido a Cristo. No hay mejor tiempo que el tiempo que hemos vivido con Él. Así que creo que el mensaje es claro. Dios te está llamando. Él quiere sanar la enfermedad de tu ceguera espiritual. Él te ama, Él te busca,
Él está dispuesto a esperar por ti. Pero ¿saben? La paciencia de Dios tiene su límite. No juegue con eso. No juegue con eso. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de esperanza. Con nuestra hermana Mitrey Duque, y ha estado pasando por un momento difícil y vamos a estar orando por él. Estaba pensando en Gálatas, lógicamente bajo el contexto del cual Pablo estaba hablando a los hermanos allí en una situación en la cual él se encontraba, y dice el pasaje aquí: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, mostrando su dificultad aún como apóstol a través de esa enfermedad. Y luego: y no me despreciasteis ni desechasteis por las pruebas que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Luego en Hechos encontramos la participación de la iglesia en Hechos capítulo 11, versículo 29, donde dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. A través de una crisis supremamente fuerte que tuvieron allí, la iglesia se unió con ellos a través de el dar y el tener misericordia. Luego termina en Corintios 16 en cuanto a la ofrenda para los santos, teniendo en cuenta ese contexto del socorro para enviar. Dice: haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Tiene que ver con el mismo contexto de la crisis que se dio, y las iglesias a nivel general se unieron para aportar, ayudar, dar socorro en los momentos difíciles. Este es un momento difícil para la familia Díaz Duque y vamos a orar por ellos. Por lo tanto, para el 3 de marzo, poner aparte algo, y la ofrenda se tomará el 3 de marzo. Vamos a orar en este momento. Nuestro amado Dios y Padre, gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, quien vino para librarnos de la potestad del mundo de las tinieblas, para trasladarnos al reino celestial. Gracias porque allí la enfermedad mortal del pecado fue llevada por Cristo nuestro Señor en la cruz. Porque no solo fue la enfermedad del pecado, sino de toda enfermedad, en el sentido que ahora tu espíritu mora en nuestro cuerpo y en nuestro hermano Miguel. Rogamos por Nicole y rogamos, Señor, por todos los otros creyentes que han estado con un aguijón en la carne, sea de enfermedad o sea por otro aspecto. Pero pedimos, Señor, específicamente por estos hermanos con enfermedad física, que seas tú fortaleciéndoles su fe, y que nosotros como iglesia les abracemos orando, animándoles, fortaleciéndoles. Sabemos que tú vas a proveer para las necesidades, y que la ofrenda que se entrega es solo una manifestación de amor, pero tú cuidas de ellos. Así queremos dejarles en los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.